Buenos días a todos amigos de Facebook, amigos de YouTube. Quería comentarles un poco acerca de un artículo que me pareció sumamente importante de compartir. Es del Newsweek y salió el día 28 de abril del 2020 y dice lo siguiente, traduciéndolo al español: el doctor Fauci apoyó el laboratorio controversial de Wuhan con millones de dólares de Estados Unidos para la investigación riesgosa del coronavirus. O sea que aquí lo que está diciendo es que el doctor Fauci, que es el encargado de una institución importante en Estados Unidos relacionada, aquí está, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dice Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ¿no? La organización liderada por el doctor Fauci es la que ha estado, digamos, dándole fondos, ¿no? Financiando, ¿no? Funded, los científicos de Wuhan, el Instituto de Virología de Wuhan y otras instituciones para trabajar en ganancias de función, en una investigación de ganancias de función sobre el coronavirus murciélagos. Ya esto es sumamente sorprendente porque se supone que Trump estaba acusando a China de que ellos fabricaron el virus y hubo un problema ahí, la cosa que salió de un laboratorio chino. Eso es lo que decía Trump. Pero el doctor Fauci es el asesor de Donald Trump. El doctor Fauci es el asesor de Donald Trump en temas de salud y ¿no? En el tema de la pandemia es el que ha estado hablando más, ¿no? Pero es este mismo doctor Fauci el que, siendo responsable del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se encargó de financiar a científicos del Instituto de Virología de Wuhan, ¿no? Para trabajos relacionados a ganancia de función, gain of function. Ahora, hay que explicar a qué se refiere ganancia de función, porque ahí está la clave para entender la gravedad o la peligrosidad de este tema. Y para eso vamos aquí a esta página que se llama Ciencia y Ética sobre la Ciencia y la Ingeniería, ¿no? Y aquí explican, hacen un análisis interesante sobre las investigaciones de ganancia de función. Y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer un poco. La investigación de ganancia de función, o en siglas GOF, implica una experimentación que apunta o se espera que y o tal vez realmente aumente la transmisibilidad o virulencia y o virulencia de los patógenos. Para mí esta definición es contundente, ¿no? Y no lo está haciendo cualquier página, ¿no? Es una página bien seria, ¿ya? Es una página que habla sobre la ética de la ciencia y en la ingeniería. Lo que está diciendo aquí es súper contundente. Dice, la investigación de ganancia de función GOF implica una experimentación que apunta o se espera que y o tal vez realmente aumente la transmisibilidad y o virulencia de los patógenos. O sea que cuando se hacen investigaciones de GOF, ganancia de función, siempre implica la posibilidad de un aumento de la transmisibilidad, ¿no? Y de la virulencia de los patógenos o de los virus o de lo que se está investigando, ¿no? ¿Ya? Y después también agrega, ¿no? Es interesante lo que dice aquí. Dicha investigación, cuando es realizada por científicos responsables, generalmente tiene como objetivo mejorar la comprensión de los agentes causantes de enfermedades, su interacción con los huéspedes humanos y o su potencial para causar pandemias, ¿no? Cuando es realizada por científicos responsables. Okay, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que sirva para comprender mejor a estos agentes causantes de enfermedades, la interacción que esos agentes tienen con huéspedes humanos o el potencial de esos agentes para causar pandemias. ¿Ya? Pero sigamos leyendo. Dice, el objetivo final, el objetivo final de dicha investigación es informar mejor la salud pública y los esfuerzos de preparación y o el desarrollo de contramedidas médicas. ¿Ya? Eso suena bien, hasta ahí suena bien.
Me parece que está interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Si suena tan bien en esos últimos dos párrafos que hemos leído, ¿por qué sucede esto? Dice. ¿Por qué sucede esto? A pesar de estos importantes beneficios potenciales, la investigación del GOF o GOFR puede presentar riesgos con respecto a la bioseguridad. Por eso, en el 2014, la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió una pausa en la financiación. Ojo, en el 2014, Barack Obama hace una pausa en la financiación de este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque pueden presentar riesgos con respecto a la bioseguridad. Aquí en inglés hay dos palabras, biosecurity and biosafety, ¿no? A ver cómo se pronuncia. Biosafety o biosecurity, biosecurity and biosafety. Entonces, esas dos palabras son diferentes y tiene que ver mucho con la seguridad que hay en, digamos, al hacer estas investigaciones de GOF, de ganancia de función, hay mucho riesgo de que ese virus pueda ocasionar pues, este peligro para los seres humanos, ¿no? Claro, bioseguridad en cuanto a poder tener el virus dentro del laboratorio, ¿no? Y de repente puede haber un accidente y puede expandirse, ¿no? Entonces eso ya Barack Obama se dio cuenta de esa situación y por eso en 2014 él pone una pausa a ese tipo de investigaciones, ¿no? Pidió una pausa en la financiación y la investigación relevante con los fondos existentes del gobierno de los Estados Unidos, ya de los experimentos del GOF relacionados con la gripe. Entonces, sabiendo de este concepto del GOF, ya nos queda claro que la financiación del doctor Fauci a, a este instituto de virología de Wuhan suena muy raro, ¿no? Suena muy raro. ¿Por qué Estados Unidos financia, ¿no? En Wuhan el estudio de esos virus, ¿no? ¿Por qué ellos no lo hacen dentro de Estados Unidos? ¿Por qué lo tienen que hacer en Wuhan justamente? Pues a mí me parece muy, muy raro esto, ¿no? Muy raro porque sobre todo se acusa a China de que un laboratorio chino fue el causante del virus, ¿no? Donald Trump está diciendo eso, pero ahora resulta que Newsweek está revelando esta información y acá hay un poco más acerca de la cantidad de dinero que ha entregado Estados Unidos a través de ese instituto del NIAID, el NIAID, ya dice, con el respaldo, en 2019, con el respaldo de NIAID, los Institutos Nacional de Salud, los Institutos Nacionales de Salud comprometieron 3.7 millones durante 6 años para investigaciones que incluyeron algún trabajo de ganancia de función. ¿Ya? O sea, dentro de esa inversión habían temas de ganancia de función. El programa siguió a otro proyecto de 5 años de 3.7 millones para recolectar y estudiar coronavirus de murciélago, que finalizó en 2019 con un total de 7.4 millones. O sea, ellos se han enfocado en el coronavirus de murciélago. ¿Y de qué se decía en las noticias cuando comenzó todo? ¿De qué se decía? ¿De dónde provenía el coronavirus? Lo que más se posteaba en las redes era que venían de los murciélagos, que los murciélagos se comían los murciélagos y que alguien había comido un murciélago infectado y que al comerse el murciélago infectado habías tenido el primer caso de coronavirus, del nuevo coronavirus y se había expandido a través de esa persona. Pero ahora resulta que el instituto liderado por el doctor Fauci, el Instituto de Estados Unidos relacionado a las infecciones y todo esto, había estado moviendo dinero, ¿no? En realidad, el NIAID, ¿no? Los Institutos Nacionales de Salud habían estado moviendo dinero hacia Wuhan para realizar experimentos o recolectar y estudiar el coronavirus de murciélago. Qué cosa más rara escuchar este tipo de situaciones. Ya, aquí hay otro comentario también que tiene mucho sentido con lo que hemos leído hace un momento. Dice, muchos científicos han criticado la investigación de la ganancia de función
que implica manipular virus en el laboratorio para explorar su potencial para infectar a los humanos, porque crea un riesgo de iniciar una pandemia por liberación accidental. Ahí está clarísimo, ¿no? Hay muchos científicos que no han estado de acuerdo con la investigación de ganancia de función porque siempre hay un riesgo, ¿no?, de que se libere accidentalmente ese virus y genere una pandemia, ¿ya? Además, ese tipo de experimentos justamente se enfocan en el potencial del virus para infectar a los humanos, justamente en relación a los humanos, ¿no? Entonces ahí viene la otra pregunta de tanta experimentación, tantos millones de dólares ahí ingresados para investigar el virus, el coronavirus del murciélago, y cómo es que este nuevo virus se está claramente todos los científicos ya están afirmando que este virus es mucho más mortal que el anterior virus SARS, ¿no? El SARS-CoV-2 es mucho más agresivo que el anterior SARS y tiene un potencial mucho más amplio de daño en el cuerpo humano. O sea, no solamente ataca los pulmones, sino también ataca otras zonas del cuerpo donde se encuentran estas proteínas ACE, ¿no? Entonces es un virus mucho más evolucionado. Entonces la pregunta es cómo es que tenemos un virus mucho más exitoso en temas de mortalidad. Es un virus más agresivo, mucho más agresivo, ¿ya? Y ahí está el detalle, ha habido una investigación, ha habido una investigación. Donald Trump acusa de que China lo estuvo fabricando en un laboratorio y de ahí sucedió el problema. Pero ahora sucede que Newsweek, que no es una revista así conspirativa, el Newsweek es la segunda revista, ¿no?, importante en Estados Unidos, no es cualquier medio de prensa, es una revista con mucho prestigio. No se va a poner a escribir este tipo de cosas si no tiene fuentes fidedignas, ¿no? ¿Ya? Acá también dice, vamos a ver aquí, acá hay algo más que podemos chequear. Vamos a ver. Dice, se cree que el SARS-CoV-2, el virus que ahora causa una pandemia global, se originó en los murciélagos. La inteligencia de Estados Unidos, después de afirmar originalmente que el coronavirus había ocurrido naturalmente, admitió el mes pasado que la pandemia puede haberse originado en una fuga del laboratorio de Wuhan. Claro, esa es la nueva versión, ¿no? Antes decían que era naturalmente, ahora la inteligencia de Estados Unidos dice que lo más probable es que se haya originado en una fuga del laboratorio de Wuhan. Pero ese laboratorio de Wuhan, pues, es donde han estado. La pregunta ¿es un laboratorio donde se estuvo haciendo este tipo de trabajo de ganancia de función financiado por Estados Unidos o no? Ahí está la pregunta. En este punto, la mayoría de los científicos dicen que es posible, pero no probable, que el virus pandémico haya sido diseñado o manipulado. Bueno, ahí hay una oposición de ideas. Unos científicos dicen que sí ha sido manipulado, otros dicen que no. ¿Ya? El doctor Fauci no respondió a las solicitudes de comentarios de Newsweek. NIH respondió con una declaración que decía en parte lo siguiente. ¿No? El instituto, ¿no? NIH debe ser el instituto. ¿Qué es lo que decía? A ver, vamos a verlo por partes. Decía, la mayoría de los virus humanos emergentes provienen de la vida silvestre y estos representan una amenaza significativa para la salud pública y la bioseguridad en los Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Ya? Y después completa, dice, como lo demostró la epidemia de SARS de 2002, 2003 y la actual pandemia del COVID-19, la investigación científica indica que no hay evidencia que sugiera que el virus fue creado en un laboratorio. Entonces, al final no se entiende a qué están jugando, ¿no? Porque unos dicen, no hay evidencia que sugiere que el virus fue creado en laboratorio. Inteligencia de Estados Unidos le está diciendo a Trump que lo más probable es que se originó en un laboratorio de Wuhan, en China. Entonces, hay unas contradicciones entre ambos, pero lo cierto es que ha existido este financiamiento, eso no queda en duda, que ha habido un financiamiento de Estados Unidos a un laboratorio en Wuhan para que realice investigación de coronavirus en murciélagos, ¿ya?
Así que eso no está, y ahí en el Newsweek ustedes pueden leer toda la información sobre cómo fue esa financiación, en qué partes, cuáles fueron las etapas, ya, toda la información está ahí, la pueden leer, es muy interesante. Y yo quería comentarles esto básicamente, y es bastante raro esto, ¿no? Es bastante raro leer este tipo de noticias sobre el doctor Fauci, sabiendo que el doctor Fauci es el asesor de Donald Trump, ¿no? Ahí está el doctor Fauci mirando, ¿ya? Aquí hay un comentario que dice, la investigación biomédica en última instancia protege la salud pública, dijo el doctor Anthony Fauci, al explicar su apoyo a la investigación controversial, ¿no? O sea, él siempre argumenta de que es por una buena razón, ¿no? Es una buena razón. Pero si se escapó el virus de ahí, de ese laboratorio, ahora ¿de quién es la culpa? Claro, lo que no dice el artículo es exactamente, porque nadie sabe, nadie tiene la prueba de qué laboratorio, si fue de un laboratorio, si no fue de un laboratorio, o sea, no hay una prueba, por lo menos hasta el momento presente, no se sabe, no hay información, no hay testigos, que no aparece nadie diciendo, mira, esto pasó en el laboratorio de Wuhan, justo en este laboratorio donde Estados Unidos invirtió dinero para el coronavirus, estudiar, ¿no? Hacer GOF, ganancia de función de coronavirus en murciélagos, justo de ese laboratorio hubo un problema, se llevaron el virus, no hay información de ese tipo, no se sabe, debe ser y si existe probablemente las personas que lo saben, no sé cómo estarán, si estarán vivas o estarán muertas, eso ya es otra historia, ¿no? Pero ahí les dejo el artículo sobre este tema. ¿Ya? Entonces, léanlo, léanlo y luego ya seguimos conversando. Fíjense.